Colina de espadas. La séptima noche. Nota del autor. Bueno, estoy muy satisfecho con este capítulo. Creo que hice un buen trabajo tanto con la acción como con la conversación. Aquí hay un verdadero desarrollo para algunos de los personajes. Para aquellos de ustedes que están decepcionados porque aparentemente me salté la poción de amor y la posada de las hadas, no se preocupen. Estoy siguiendo la línea de tiempo del libro en lugar del anime, así que eso vendrá más adelante. Para todos los fanáticos de F/SN, estoy segura de que todos los que se han estado preguntando qué camino estaba siguiendo, ahora lo saben. Para aquellos que se preguntan qué significa esto y por qué Shirou ha estado actuando de la manera en que lo ha hecho, bueno, en los próximos capítulos verán por qué he estado haciendo hincapié en las secuencias de sueños al final de cada noche. Además, el primero que identifique a Kabutsuchi y de qué serie proviene, se lleva una galleta Oreo, doblemente rellena. Inicio del capítulo. Está bien, dije con voz confusa. Tengo una pregunta para ti, Louise. ¿Qué podría ser eso, sirviente? Se quejó. Al parecer, todavía no me había perdonado por la escena de anoche con la princesa. Mantuve mi razonamiento de que ambas ofertas eran completamente lógicas y completamente aceptables. Louise seguía en desacuerdo. Parecía que este sería uno de esos debates filosóficos que nunca se resolverían verdaderamente. Ese anillo que te dio la princesa, comencé, se llama rubí de agua, ¿no? ¿Sí? ¿Y entonces? Preguntó ella, sin entender a qué me refería. Si es un rubí, ¿por qué es azul? Pregunté sin rodeos. Louise abrió la boca para responder, pero la cerró. Ignoró mi pregunta enseguida. Supongo que ella tampoco sabía por qué. Guiche ignoró toda la conversación. Tengo una petición que hacerte, comenzó, dirigiéndose a los dos. Me gustaría llevar a mi familiar también. ¿Te refieres al lunar gigante? Pregunté. Louise no dijo nada, pero había empezado a mirar el anillo que llevaba en el dedo con la enorme piedra azul, con los ojos entrecerrados, sumida en una profunda reflexión. Al parecer, ahora que lo había mencionado, también empezaba a molestarla. Mi bella, adorable y tierna verdad es más que un simple topo gigante, protestó Guiche al ver mi descripción de su compañera. Es una criatura noble y elegante, cuya belleza desafía toda descripción. Bueno, dije pensativamente. Se mueve bajo tierra, ¿no? ¿Podrá seguirnos el ritmo? Tenemos que movernos bastante rápido. Esta misión es un poco sensible al tiempo después de todo. Estaba considerando la utilidad de tener un excavador gigante que nos acompañara. Por un lado, podría ser complicado tenerlo a mano. Por otro lado, habría la posibilidad de evitar a los centinelas y lanzar ataques sorpresa desde abajo. Es azul porque, empezó Louise, aparentemente habiendo encontrado una respuesta impresionante a mi pregunta, pero fue interrumpida cuando la tierra frente a ella comenzó a temblar. Echó una mirada curiosa a la perturbación y perdió el hilo de sus pensamientos. Gritó de sorpresa cuando de repente apareció una gran cara peluda, enmarcada por dos grandes patas y resaltada por una nariz verdaderamente prodigiosa. Yo tampoco veo la ternura en ella, admito, mirando a la extraña criatura. Guiche estaba horrorizado por mi falta de refinamiento. Mira esos hermosos ojos, el suave pelaje, las delicadas almohadillas de sus patas, comenzó a enumerar lo que consideraba rasgos maravillosos, pero fue interrumpido cuando el topo soltó un gruñido y luego se lanzó rápidamente hacia Louise. Ella tuvo tiempo de decir antes de encontrarse inmovilizada contra el suelo por un topo del tamaño de un oso mediano. Por fin, suspiré con gratitud, secándome la frente con alivio. Alguien más es acosado por familiares extraños. No suele ser así, se disculpó Guiche. Ambos ignoramos la masa de niña y topo que se retorcía en el suelo mientras la criatura se balanceaba sobre ella. Normalmente es un poco más reservada con los extraños. ¿Por qué ninguno de ustedes me ayuda? Louise logró decir, con la cabeza sobresaliendo hacia un lado mientras el topo resoplaba sobre ella. Me preocupa que si me acerco demasiado, Verdandi empiece a caminar como un pato hacia mí, admito. Ya es bastante difícil con Silpidiflame persiguiéndome constantemente. No necesito un tercer admirador. Esto era mucho más divertido cuando te estaba pasando a ti, admitió Louise, después de haber logrado apartar al peludo atacante lo suficiente para poder respirar. El topo seguía resoplando, pero parecía tener toda su atención en el anillo del que hablábamos antes. Guiche dio una palmada en el puño con la mano abierta. Ah. Declaró, con tono ilustrado. Es el anillo.
Verdandi tiene buen ojo para las joyas finas, explicó. Eso suena útil, me froté la barbilla pensativamente. ¿Has intentado llevarla a buscarlos? Si es tan buena encontrándolos, es posible que puedas obtener una buena ganancia. Guiche se unió a mí y se frotó la barbilla. ¿Sabe? Nunca había pensado en eso, señor Emilia, admitió. Mi propia familia está un poco en crisis económica. Tal vez si empezáramos a invertir en minería, está bien y es maravilloso, gritó Louise con la cara roja. Pero alguien podría quitarme esta cosa de encima antes de que se coma el anillo de la princesa. Me está tocando en lugares incómodos. Se retorció, tratando de alejarse de la gran bestia que estaba sobre ella. El topo parecía estar tomándose eso de la misma manera que Flame cuando yo estaba tratando de escapar, y había comenzado a gruñir alegremente, disfrutando mucho del juego que estaba jugando con la pequeña niña de cabello rosa. Suspiré y me preparé. Realmente espero que solo sean reptiles, murmuré para mí mismo y me preparé para exponerme a otro posible emboscador. Por suerte, me salvé de la peligrosa tarea. De la niebla matinal surgió un fuerte viento comprimido en una densa columna visible que salió disparada como una flecha. Golpeó a Verdandi en un costado con la suficiente fuerza como para levantar a la pesada bestia en el aire y hacerla caer a unas pocas decenas de metros de distancia. Bueno, declaré. Eso también funciona. Me moví para ayudar a Louise a ponerse de pie, mientras ella y Guiche se sobresaltaban, mirando desesperadamente a su alrededor para determinar de dónde provenía el ataque. ¿Quién es ese?, declaró Guiche, preocupado. ¿Quién podría estar atacándonos? Mi primera suposición sería que la escolta que la princesa organizó para nosotros ha aparecido, comenté, aunque mantuve una mano abierta a mi costado, lista para trazar un rastro. Había comenzado a mantener mi mano alejada de Derflinger cuando me preparaba para el combate. El brillo que emitían mis runas era simplemente demasiado notorio, por lo que había ajustado mis tácticas para mantener su visibilidad baja antes de atacar. Tal vez sería mejor si consiguiera unos guantes o algún tipo de vendaje para envolverlas. Algo áspero sería útil para mantener un buen agarre en mis espadas. Ah, sí, dijeron Guiche y Louise al mismo tiempo, dándose otro puñetazo en la mano abierta en señal de comprensión. Parecía que se habían enfrascado tanto en el drama del topo que habían olvidado que nuestra fiesta no estaba completa. Un grito bajo retumbó en el aire y una forma oscura descendió desde arriba. La observé con atención, lista para desenvainar el acero en cualquier momento, y comprendí lo que se nos venía encima. Así que eso es un grifo, le comenté a Louise con indiferencia. Ella solo asintió, luciendo un poco asombrada por su presencia. Por lo que había escuchado, poder invocar un grifo como familiar era una señal de poder significativo y era una marca de estatus tan grande como invocar a un dragón o una mantícora. Bueno, si eso era contra lo que estaba compitiendo, puedo ver por qué estabas tan decepcionada al principio, comenté con ironía. Ella se sonrojó levemente y me envió una mirada divertida. Había superado el punto en el que se arrepentía de haberme invocado, pero todavía me gustaba burlarme de ella con eso de vez en cuando. Perdona mis acciones anteriores, dijo el jinete, con voz elegante y digna. Vi una extraña criatura sobre mi prometida y pensé que la estaban atacando. Mi ceja se alzó ante eso. ¿Prometido? Miré a Louise durante un buen rato y ella se sonrojó aún más. Comenzó a moverse nerviosamente, juntando las puntas de sus dedos índices con vergüenza. Vizconde Guardes, tartamudeó tímidamente. El jinete del grifo saltó, moviéndose con gracia, y me tomé un momento para estudiarlo. Estaba elegantemente vestido, su ropa cortesana estaba inmaculada debajo de su capa de noble. Llevaba un sombrero de ala ancha, con una larga pluma blanca clavada en él, y llevaba una espada a su costado. Sus rasgos eran elegantes y refinados, de aspecto casi delicado, y se compensaban con una barba prolijamente recortada. Su cabello era largo y bien cuidado. También parecía muy peligroso. Su cuerpo estaba bien musculoso, su mirada era aguda y sus movimientos hablaban de experiencia en combate. Sentí que la mano me picaba y ansiaba mi espada. Podía sentirlo en mi sangre. La batalla contra ella sería fantástica. Me abstuve de ofrecerle a Louise matarlo por deferencia a su condición de prometida, pero estuvo a punto de hacerlo. Eres tan ligera, como siempre, Louise, saludó a mi maestra con entusiasmo, de pie frente a ella. Mi mano seguía ansiando la espada, aunque ahora eran instintos protectores en lugar del deseo egoísta de luchar. Prometido o no, todavía podría ser llamado a derribarlo.
Louise no parecía considerar su presencia amenazante. En cambio, empezó a sonrojarse aún más. Lord Wardes, por favor. Hay gente presente, balbuceó, lanzando miradas tímidas al hombre más alto. ¿Y quiénes son estas personas? Los ojos penetrantes de Wardes se dirigieron hacia mí y hacia Guiche. Guiche tragó saliva un poco bajo su impresionante mirada, pero no reaccionó más allá de eso. Parecía que la exposición a mi propia mirada parecía haberlo endurecido un poco contra la intimidación. Simplemente ladeé la cabeza y le devolví la mirada feroz con una mirada vacía. Ese es Guiche de Gramonti, mi sirviente, Shirou Emiya, nos presentó Louise, haciendo un gesto hacia cada uno de nosotros. Asentí brevemente y Guiche parecía estar luchando contra el impulso de agachar la cabeza en señal de deferencia. ¿Sirviente?, preguntó Wardes, intrigado por el término. ¿Te refieres a un porteador o algo así? Sirviente es el título que se le da a lo que llamarías un familiar humano, le dije. Louise parecía demasiado tímida e intimidada por la presencia del hombretón como para hablar. Nunca he oído hablar de que se haya convocado a un ser humano, dijo Wardes, con un tono de curiosidad en la voz. ¿Cómo es posible que exista un título para algo así? En mi tierra natal, la práctica es un poco más habitual, le expliqué. Los dos nos mirábamos con atención, evaluando la figura que teníamos delante. Me encontré esperando que se ofendiera por mi presencia cerca de su prometida y me desafiara. Tenía la sensación de que sería un duelo de un nivel completamente distinto al que tuve con Guiche. Aunque al principio hubo cierta confusión, mi maestra ha aprendido rápidamente la etiqueta de la situación, e incluso ahora se desempeña admirablemente en su papel. ¿De verdad?, dijo Wardes, mirando con cariño a la chica de cabello rosado que estaba a su lado. Ella apartó la mirada rápidamente. Bueno, gracias por cuidar bien de mi prometido. De nada, asentí con la cabeza en una breve reverencia. Ha sido un honor servir a sus órdenes. Te pido que también cuides bien de mi maestra. Wardes se rió a carcajadas. Qué molestia, viniendo de quien capturó a Fouquet, el polvo desmoronado. Realmente eres un sirviente leal. Mi cuerpo se tensó al instante. Con un gran esfuerzo, logré que no se notara en mi rostro. Gracias, vizconde, dije sonriendo cortésmente. Mientras el caballero grifo recogía a su prometida y llevaba a la niña retorciéndose para montar con él en el grifo, Derflinger habló en voz baja en mi espalda. ¿Qué te pasa, compañero?, preguntó. Hace un segundo te pusiste tenso como un arco. Tal vez nada, dije, siguiendo atentamente a Wardes. Tal vez nada en absoluto. Corte de escena, proclamó Guiche, con voz sobrecogida. Qué inspirador que un capitán de uno de los escuadrones de élite, los caballeros grifo, nos lidere. Suspiró dramáticamente, posando una vez más con una mano abierta sobre el pecho como para demostrar cómo la emoción había acelerado su corazón. Por supuesto, reconocí, habiéndome relajado un poco. Llevábamos un tiempo cabalgando y yo estaba empezando a odiar a los caballos. Al parecer, todas las películas en las que aparecían samuráis y vaqueros cabalgando durante horas y horas no mencionaban lo dolorosa que podía ser la experiencia. Incluso Guiche parecía cansado, y tenía mucha más experiencia a caballo que yo. Al parecer, se necesitan unas cuantas buenas cabalgadas para desarrollar los callos y la resistencia adecuados para el tipo de roce que produce el estar sobre un animal que rebota. Iba a caminar con las piernas arqueadas después de tanto tiempo sobre una silla de montar. Oh, dijo Guiche, mirándome con picardía. Pareces un poco reservado, Sir Emiya. ¿Podría ser que no estés seguro de tu habilidad en comparación con Sir Wardes? Parecía que a pesar de la admiración que mi propia derrota le había infundido, creía que yo, como un simple espadachín, no podría compararme con un verdadero caballero mágico. Posiblemente, reconocí libremente. Hasta ahora, todo lo que había visto de la magia de este mundo eran unas cuantas peleas en el patio de la escuela y un ladrón que había estado más ansioso por huir que por enfrentarse a mí. No tenía idea de cómo se compararía alguien que realmente se entrenó para combinar el arte de la espada y el arte de la magia. A pesar de mis dudas anteriores, descubrí que mi deseo de luchar contra el hombre que tenía frente a mí crecía una vez más. ¿Admitir algo así con tanta libertad?, preguntó Guiche, aparentemente sorprendido por mi disposición a admitir que el hombre que tenía delante podía ser mi superior en batalla. ¿No tienes orgullo como espadachín? No importa lo fuerte que seas, siempre hay alguien más fuerte. No importa lo rápido que seas, siempre hay alguien más rápido.
Y no importa lo bueno que seas, siempre hay alguien mejor, admití libremente. Me encontré luchando por contener una sonrisa feroz. Es casi una pena que los dos probablemente no terminemos cruzando espadas, continué, y mi decepción fue evidente para Guiche, quien levantó una ceja con curiosidad por mi tono. Me encantaría ver cómo me comparo con uno de los miembros de la élite de esta tierra. Parece extraño, admitió, con tono confuso, que estés tan dispuesto a reconocer su fuerza y, sin embargo, tan ansioso por luchar contra él. Tal vez tú también te sientas así algún día, le dije. Después de haber pasado incontables horas perfeccionando tu habilidad y de haber derramado incontables litros de sangre, sudor y lágrimas para llegar a donde estás, comenzarás a sentirte orgulloso de tus logros. Comenzarás a preguntarte cómo se comparan todos tus esfuerzos y tu trabajo duro con los de los demás. Mis ojos se volvieron hacia la espalda de Wardes. Vi que Louise me miraba y le sonreí para tranquilizarla. Parecía nerviosa cuando me miró, pero mi confianza y mi buen carácter parecieron tranquilizarla. Creo, empezó Guiche, sin sonar extravagante por una vez, que entiendo lo que dices. Si hubiera pasado por muchas de tus lecciones como ayer, tal vez yo también querría ver los resultados de mis dificultades. Aún así, insistió. ¿Y qué piensas de ver a Louise tan cerca de otro hombre? Me aguijoneó sin sutileza. Louise es mi maestra, ante todo, le recordé. Eso no significa romance ni mucho menos. Además, ya tengo una mujer. ¿Por qué debería negarle a mi maestra la oportunidad de tener un hombre? Señalé. Guiche parecía un poco desconcertado por mi total falta de celos en esta situación. ¿Y qué opinas de Sir Wardes? Preguntó finalmente. Obtuve la respuesta casi al instante. Es un niño muy bonito, declaró con firmeza. ¿Un chico guapo? ¿Un joven de rasgos hermosos? Guiche parecía sinceramente confundido por mis palabras. Debía haber alguna diferencia entre nuestras culturas, o tal vez el hechizo de traducción simplemente no tenía la contraparte apropiada en su idioma, así que le expliqué. Un chico guapo es un hombre que, por lo general, es muy delicado o tiene rasgos atractivos, le explico. Continúo y levanto dos dedos. Por lo general, los chicos guapos se dividen en dos clases diferentes. Metí un dedo hacia abajo. O son como tú, un petimetre narcisista y egocéntrico que pasa todo el tiempo tratando de ser un conquistador de mujeres, chilló Guiche ante mi evaluación directa de él y bajé el segundo dedo, continué. O han pasado todo el tiempo perfeccionando sus habilidades, generalmente para demostrar que son más que una cara bonita o para poder luchar contra todos los amantes celosos de las chicas a las que han cortejado. El segundo tipo de chico guapo tiende a ser bastante rudo. ¡Qué cabrón!, dijo Guiche, intentando digerir tanto mi cruda apreciación como mi extraña terminología. ¡Qué rudo!, confirmé. Alguien con una habilidad tan grande que se vuelve tan asombroso que incluso otros luchadores habilidosos harían lo imposible por evitar provocarlo. Ah, dijo Guiche, y también echó una rápida mirada a Wardes. Supongo que crees que Sir Wardes está en la segunda categoría de chico guapo, ¿no? Concluyó, con aspecto de encontrar mi descripción a la vez precisa y útil. Esa es la sensación que tengo, asentí. Mis dedos ansiaban una espada. Corte de escena, nos quedaremos aquí durante la noche y partiremos mañana al anochecer, declaró Wardes, mientras se disponía a desmontar de su gigantesco corcel grifo y ayudaba a Louise a hacerlo. Sí, señor Wardes, respondió Guiche al instante, obedientemente. Desde que habíamos llegado a la ciudad portuaria de La Rochelle, me había estado deleitando con detalles de la arquitectura. Parecía como si cada casa por la que pasábamos hubiera sido tallada en una sola roca mediante el uso de la magia de la tierra. Dado que la magia de la tierra era la especialidad de Guiche, estaba extraordinariamente orgulloso de sus logros. Por su explicación, parecía que esculpir cada edificio con tanta precisión era el trabajo de un mago de clase cuadrada, y se consideraba un oficio en sí mismo. Me había intrigado un uso tan mundano de la magia, y había respondido positivamente, pidiendo detalles a medida que viajábamos. Guiche había estado feliz de proporcionármelos. Parecía que después de pasar algún tiempo conmigo en un papel que no era el de combatiente, había empezado a simpatizar conmigo como persona. Casualmente, cuanto más hablábamos, menos parecido a Shinji se volvía, y yo también me empecé a simpatizar. Dirigiéndome a Wardes, hablé también. Me encargaré del equipaje si tú te encargas de las habitaciones, le ofrecí. Él asintió y se dio la vuelta para marcharse. Sin embargo, tengo una petición para el alojamiento, continué.
Para estar disponible durante la noche, necesitaré estar en la misma habitación que mi amo o en una contigua. Lo dije con tanta desvergüenza como siempre lo hacía mi sirviente. Shirou, Louise me miró boquiabierta, sonrojándose y dirigiendo la mirada a su prometido, horrorizada por mi petición. Wardes también parecía preocupado, inseguro ante la idea de tener a otro hombre tan cerca de su prometida. Ya te lo he dicho en el pasado, le recordé sin rodeos. No debería haber lugar a malentendidos. Aunque soy un humano, también soy un sirviente. Debería ser considerado nada más que un arma o una herramienta, al igual que tú lo serías con cualquier otro tipo de familiar. Esta es una misión potencialmente peligrosa, y si no pudiera protegerte debido a algo tan simple como donde duermo, entonces sería un fracaso como sirviente. Señor Emilia, balbuceó Guiche con los ojos muy abiertos ante mi declaración. Hasta el momento, solo Siesta y Louise me habían oído hablar de esa manera. La absoluta seguridad con la que hablé de mi papel pareció desconcertar tanto a Guiche como a Wardes. Entonces Wardes sonrió. Su sonrisa se transformó en una mueca y echó la cabeza hacia atrás y se rió. ¡Qué lealtad, en verdad! Logró decir entre carcajadas. Muy bien, noble sirviente, reconoció. Me encargaré de que tu habitación esté junto a la de tu amo. Siguiendo riendo, se dio la vuelta y entró en el edificio. Guiche me miró preocupado y se dio la vuelta para seguirme, no tanto por el deseo de ayudar al vizconde, sino más bien para no tener que ayudarme con las maletas. Solo Louise se quedó atrás. Ella parecía preocupada y abrió la boca varias veces como si quisiera decir algo, pero luego la cerró, aparentemente incapaz de determinar exactamente qué quería decir. ¿Qué pasa, Louise? Le pregunté para animarla mientras empezaba a descargar los caballos. Era la primera vez desde que Wardes había aparecido que me dirigía a ella con familiaridad. Fue un acuerdo, dijo finalmente, rápidamente. Se dio cuenta y continuó. Fue un matrimonio arreglado, celebrado entre nuestras familias. ¿Y qué opinas al respecto? Pregunté, sintiendo que estaba buscando algo en particular. Hice una pausa mientras descargaba y me recosté en la barandilla. El albergue en el que nos alojábamos estaba en la pared de un acantilado. Toda la ciudad estaba construida en una montaña, lo que me hizo sentir un poco confuso sobre por qué se la consideraba una ciudad portuaria, pero supuse que todos los demás parecían saber lo que estaba pasando, así que no debería preocuparme. Louise se rodeó la cintura con los brazos y miró hacia otro lado, incómoda. No lo sé, admitió. El vizconde Wardes es un caballero fuerte y un noble de buena reputación. Le di unas palmaditas a la barandilla que tenía a mi lado para invitarla. Entonces, ¿estás contenta de tener a alguien como él como prometido? Pregunté. Louise tomó mi invitación y se inclinó a mi lado. Las dos nos giramos para contemplar la ciudad que se extendía bajo nuestras narices. El sol se estaba poniendo y bañaba toda la montaña con una luz roja brillante. No lo sé, repitió ella, y pareció avergonzada por el hecho. Mirándome de reojo, habló en voz baja. ¿Qué piensas, Shirou? Creo que, para los estándares de mi país, la diferencia de edad es un poco grande y que el concepto de matrimonio concertado me resulta un poco desagradable, admití. Pero este no es mi país. La impresión que tengo es que este tipo de cosas son bastante comunes por aquí. Pero me parece que tenías algo específico en mente, la animé de nuevo. No soy muy buena leyendo entre líneas cuando se trata de personas, así que si ella quería más, tendría que decir más. Es solo, comenzó y hizo una mueca, matrimonio. No estoy segura de si estoy, bueno, se quedó en silencio otra vez. ¿No sabes si estás preparada para ello? Le dije. Ella asintió, agradecida de no tener que decirlo ella misma. Me había estado preparando para ello, admitió. Miró el paisaje y sus ojos estaban a lo lejos. Cuando era niña, no tenía talento para la magia, así que mi familia empezó a intentar prepararme para el matrimonio. Yo, se sonrojó, tampoco tenía mucho talento para eso, admitió. Creo que empecé a ver a dónde quería llegar con esto. Pero ahora has descubierto que tal vez sí tienes talento para la magia. Un talento realmente impresionante, además. ¿No quieres estar encerrada en un matrimonio mientras aún estás descubriendo tu propia habilidad? Pregunté a medias, a medias. Ella asintió con la cabeza agradecida, aliviada de que hubiera logrado explicar lo que le costaba expresar con palabras. Ladeé la cabeza y continué con la línea de pensamiento.
Y no quieres enfadar a tu familia o avergonzar a Wardes cancelando todo el asunto tan repentinamente, por lo que no sabes si debes seguir adelante con esto o seguir tu propio camino. Sí, dijo casi sollozando, contenta de que hubiera logrado comprender sus sentimientos. La miré por un segundo y luego volví a hablar. Podría matarlo por ti, ofrecí directamente. ¿Qué? Gritó Louise. No mates a mi prometido. Declaró al instante. Y entonces vio la media sonrisa irónica en mi rostro y me miró boquiabierta. Estás bromeando. Declaró, gruñendo enojada y comenzando a golpearme en la cabeza con sus pequeñas manos abiertas. La distancia de altura era tal que tuvo que saltar para hacerlo, y me reí de ella. Paz, paz. Perdona a tu humilde sirviente, amo, le supliqué. Ella volvió a gruñir y giró la cabeza como si estuviera enojada, pero la vi sonreír también. Continué con el tema de antes. Louise, soy tu sirviente. Te apoyaré sin importar lo que hagas. Si eliges abandonar la voluntad de tu familia y cancelar la boda, entonces te ayudaré en todo lo que necesites. ¿Y si me caso? Preguntó mirándome de reojo. Tú has apoyado mi relación mientras Kirche me ha estado vigilando, le recordé. ¿Por qué debería hacer algo diferente? Ella pareció relajarse un poco. Gracias, sirviente, dijo en voz baja. De nada, maestro, respondí con la misma suavidad. Bueno, declaró, aparentemente quitándose de encima sus dudas. Iba a ofrecerte a ayudarte con el equipaje, pero como pareces tener un concepto tan alto de ti mismo que te burlas de tu amo, entonces puedes hacerlo tú mismo, me señaló imperiosamente, recuperando el fuego que se había ido apagando durante todo el día. Sí, sí, le puse los ojos en blanco y me volví hacia el equipaje. De verdad, mi amo es terrible. Ambos fingimos no darnos cuenta mientras sonreíamos a espaldas del otro. Corte de escena, es muy propio de ti, Louise, invocar a un humano, dijo Wardes riéndose entre dientes mientras bebía vino. A su lado, Louise se sonrojó de vergüenza. Sin duda no es el tipo habitual de familiar, tartamudeó, avergonzada de que alguien de quien no estaba segura la llamara para algo tan extraño. Pero mi sirviente ha demostrado ser un familiar útil y dedicado, así que... No lo digo por cinismo, afirmó Wardes con seriedad. Es algo realmente asombroso. Frente a él nos sentamos Guiche y yo. Guiche parecía contento de concentrarse en su comida y prestaba muy poca atención a la conversación. Yo también comí, pero me aseguré de seguir la interacción entre Wardes y Louise. Esta era una reunión importante para ella y yo todavía no estaba seguro sobre el hombre en sí. Aún así, fue agradable que alguien se quedara impresionado por mí al principio en lugar de tener que ir ascendiendo poco a poco. Wardes se volvió hacia nosotros y nos preguntó, ¿es cierto que ustedes dos se batieron a duelo? Una vez más, mi cuerpo se tensó, así que hice lo posible por disimularlo. A mi lado, Guiche se atragantó un poco con la comida al haber sido abordado tan repentinamente por alguien a quien respetaba inmensamente y sobre un tema que había sido tan traumático para él. Ah, sí, logró decir finalmente. Sí, lo fue, balbuceó, tratando de encontrar alguna manera de darle un giro a la confrontación unilateral de tal manera que no fuera una completa vergüenza para él. Wardes continuó, ahora mirándome únicamente a mí, con la curiosidad grabada en su rostro. También es cierto que utilizaste el bastón de la destrucción para capturar a Fouquet, el polvo desmenuzado. Maldita sea. Sí, dije con calma, sin demostrar lo que sentía. Estás muy bien informado, le dije, observándolo con atención. Bueno, dijo modestamente, debido a mi posición en el tribunal, recibo todo tipo de información. Es cierto. Y como se trataba de su prometida, es posible que se haya tomado la molestia de ir a buscarlo. Me gustaría mucho tener un encuentro contigo, quizás mañana antes de que llegue el barco, le ofreció. Ante esto, Louise se sobresaltó. No será necesario, intervino ella, mirándonos a los dos con temor. Me di cuenta de que no estaba segura de cuál de los dos le preocupaba. Por un lado, el capitán de los caballeros Grifo era un luchador poderoso y experimentado. Por otro lado, un Gandalf con un arsenal de cientos de espadas legendarias tampoco era precisamente fácil de vencer. Creo que es una buena idea, dije al instante. Aunque solo fuera un combate, la picazón en mi mano se intensificó al pensar en tener una excusa legítima para cruzar espadas con el hombre que tenía frente a mí. Pero, empezó Louise desesperada, mirando fijamente a los dos. Esta misión es muy importante, y si alguno de ustedes resultara herido, trató de inventar una excusa para que los dos nos detuviéramos.
No te preocupes, Wardes le sonrió amablemente a la chica de cabello rosado. Me aseguraré de contenerme. Eso pareció tranquilizar a Louise, y ella se volvió hacia mí. Bebí un sorbo de vino con indiferencia, mirando hacia el techo, tratando de parecer inocente. Los ojos de Louise se entrecerraron y me miró con enojo, y me dio una patada debajo de la mesa. Con un suspiro, dije. Yo también me contendré. Wardes parecía divertido de que yo dijera algo así, pero cuando notó que tanto Louise como Guiche, que se habían puesto rígidos como una tabla y comenzaron a alejarse de mí, suspiraron aliviados, comenzó a verse un poco preocupado. ¿Pasa algo? Preguntó, luciendo confundido por la interacción entre nosotros tres. Guiche habló, frotándose el cuello nerviosamente mientras lo hacía. Es solo, señor Wardes, que bueno, Sir Emilia puede entusiasmarse un poco cuando se trata de esgrima, explicó finalmente. Ah, dijo lentamente y, a pesar del nerviosismo de los demás, empezó a parecer tan emocionado por la idea como yo. A pesar de la situación, ambos nos sorprendimos intentando ocultar una sonrisa y luego intercambiamos sonrisas abiertamente. Bien. Él también lo sintió. Su propia mano parecía temblar sobre la mesa, como si estuviera deseando alcanzar la espada que llevaba en el cinturón. ¿Qué pasa con los hombres y los duelos? Se quejó Louise, al notar que el afán de luchar parecía ser compartido por las dos. Aunque Wardes parecía avergonzado por la pregunta, yo tenía una respuesta preparada. Cuando los hombres intentan medir el valor de otros hombres, normalmente usamos la violencia como un primer paso. Es un poco como la forma en que las mujeres usan los vestidos y el diálogo malicioso para lograr lo mismo. Louise se sonrojó ante la comparación entre nuestros géneros, y Wardes pareció sinceramente sorprendido ante el pensamiento, antes de caer una vez más en una risa impotente. En efecto, admitió finalmente entre risas cada vez más débiles. Con una sonrisa todavía en el rostro, se puso de pie y le tendió la mano a Louise. Bueno, ¿nos retiramos a dormir? Pero, Lord Wardes, balbuceó Louise, sonrojándose aún más que su cabello. Aún no estamos casados. No podemos, está bien, le aseguró. Somos novios después de todo. Pero, se quedó en silencio, mirándome con impotencia. Parecía que mi maestro era débil ante los tipos de ataque. Vizconde, dije, y él me miró y me vio muy serio. Confío en que sea un caballero honorable con mi amo, comencé, asegurándole primero mi intención de no interferir específicamente. Por favor, comprenda que estaré justo al lado de la habitación de ustedes dos. Si mi amo desea rechazar cualquier insinuación, por favor respete sus deseos. Louise parecía agradecida por mi advertencia, y Wardes parecía atrapado por mi advertencia, respaldado por mis halagos destinados a obligarlo a cumplir su palabra. Luego continué, bebiendo tranquilamente mi copa de vino. Sin embargo, ustedes dos son prometidos, como usted dijo, así que si ella acepta cualquier insinuación, por favor recuerde que estaré en la habitación justo al lado de ustedes dos, y trate de mantener el ruido bajo. Tenía la intención de continuar un poco más, pero Louise me hizo callar agarrando una hogaza de pan y metiéndola en mi boca, con la cara más roja que su cabello. Luego se alejó, con los puños apretados y la espalda arqueada como un gato una vez más. Wardes miró la escena con incredulidad, antes de estallar una vez más en risas y seguir a mi maestro. Mientras Guiche se alejaba, habiendo visto a una camarera particularmente coqueta y siendo incapaz de resistir el llamado de sirena de su naturaleza de lindo cazador de mujeres, me quité el pan de la boca. Con los ojos entrecerrados, permanecí sentado, sin comer, sin beber, sin moverme. ¿Qué pasa, compañero? Preguntó Derflinger. Una vez más, hace un momento, te has puesto más tenso que un arco. Todavía no estoy seguro, respondí y no dije nada más. Corte de escena, ¿empezamos entonces? Me preguntó el vizconde. Su voz sonaba ansiosa. Los dos estábamos de pie en un patio vacío. Wardes había sacado su espada y la tenía plantada frente a él, con ambas manos sobre la empuñadura en posición de descanso. El arma que usaba era extraña y mi mirada se detuvo en ella incluso mientras hablaba. Sí, dije simplemente. En mi propia mano había un paquete envuelto que había preparado anteriormente. Como se trataba de un simple spar, había trazado Torasina ahí nuevamente y luego lo cubrí con un paño solo para asegurarme de que permaneciera oculto. No quería trazarlo frente a mi oponente, así como tampoco quería usar un arma real y exponer mis runas brillantes. Fue en parte mi reticencia natural a mostrar mi habilidad, y en parte la creciente preocupación que tenía por el hombre que tenía frente a mí.
Ser un noble es una carga, continuó Wardes, uno no puede evitar preguntarse si son más fuertes o más débiles que los rodean. Al lado del duelo, descansando por encima del nivel de los ojos en las escaleras que salían del patio y daban a una gran muralla que dominaba la ciudad, Guiche se sobresaltó. A su lado, Louise, que todavía parecía insegura sobre si debía o no intentar detener este duelo, lo miró con curiosidad. Guiche estaba mirando a Wardes, recordando mis propias palabras de ayer y el sentimiento que expresaban que coincidía perfectamente con esto. Ser un sirviente es muy parecido, admití, intentando contener una sonrisa feroz y consiguiéndolo en gran medida. Una sonrisa de respuesta parecía estar luchando por aparecer en el rostro de mi oponente. Desenvolví la espada de práctica en mi mano y Louise dejó escapar un suspiro audible de alivio al saber que no iba a usar acero. Curiosamente, el repentino gemido de Guiche al ver la horrible arma fue igualmente audible. ¿No usarás la espada que llevas en la espalda?, preguntó Wardes, ofendido. Debía parecer que estaba intentando menospreciarlo. Esto es apropiado, repliqué con seguridad. Tu propia arma carece de filo o punta. Probablemente la uses principalmente como varita en combate, y cuando necesitas cortar o perforar tienes un hechizo que te lo permite, ¿verdad? Analicé con calma y Wardes se echó hacia atrás como si estuviera sorprendido por la perspicacia de mi análisis. Guiche también parecía sorprendido, se volvió para mirar la espada en la mano de Wardes y vio que coincidía con mi descripción. Louise no se molestó. Ya había llegado a confiar en mi juicio. En tal caso, la responsabilidad de reducir tu magia a un nivel apropiado recaerá sobre ti. Esto asegura que yo también estaré en desventaja. La sonrisa en su rostro volvió a parecer más amplia. Muy bien. ¿Primera sangre?, preguntó, fijando la condición final para el duelo. Preferiría un ataque fatal, dije. Si los dos nos estuviéramos midiendo mutuamente, preferiría que el duelo no se viera interrumpido por un posible golpe de suerte. Después de todo, eso sucede en combate. Muy bien entonces, convino Wardes, y luego los dos nos movimos. Había decidido limitarme en este combate, absteniéndome de recurrir al poder de Gandalf y limitando mi refuerzo. Con mi velocidad natural, me acerqué rápidamente. Cuando estuve dentro del alcance de ataque, en lugar de un ataque convencional, me incliné tanto hacia adelante que literalmente caí. La táctica me arrojó bajo la espada de Wardes, quien había respondido a mi ataque con una estocada directa diseñada para obligarme a detener mi ataque y poner a prueba mis defensas. Con un gran paso para detener mi caída, puse mi pierna debajo de mí y la espada de práctica en mi mano se arqueó hacia arriba, un ataque vertical largo y amplio que lo habría cortado desde la ingle hasta el hombro si hubiera sido de acero y hubiera conectado. Él giró, su cuerpo se movió hacia un lado de mi espada, pero yo ya me había preparado para el segundo paso de mi ataque. Ahora, dentro de su guardia, donde su espada tendría dificultades para alcanzarme y su magia sería prácticamente inútil, me puse de pie, me di la vuelta para darle la espalda y empujé la espada hacia atrás, bajo mi propia axila, en una estocada ciega a su pecho. Wardes se vio obligado a saltar hacia un lado para esquivar mi estocada, y luego desaté el tercer paso de mi combo. Con la espada bajo el brazo y los pies juntos, estaba en una postura clásica de guiado, un estilo que enfatizaba el desenvainado y el golpe simultáneo de una espada. Simulando el corte desenvainado de una katana, di un paso fuerte, girando sobre mí mismo mientras lo hacía y desenvainando la espada de práctica en una media luna estridente, una técnica que cortaría a un hombre en dos si no estuviera preparado y yo tuviera acero real. Wardes lo bloqueó, pero la gran potencia de mi golpe lo obligó a saltar hacia atrás para evitar ser derribado. Los dos nos detuvimos. El ataque no había durado más que unos pocos segundos, pero los dos nos encontrábamos respirando con dificultad por la tensión. Un jadeo audible salió de nuestros espectadores. Fantástico, elogió Wardes sin vergüenza. Tus 3 golpes fueron poco convencionales y los más rápidos que he visto sin ayuda de magia. La combinación fue efectiva y la forma en que me maniobraste sin igual para el ataque final fue magistral. Gracias, acepté asintiendo. Tus reflejos fueron excelentes. Aunque rara vez tengo la oportunidad de usar esta serie, ya que requiere espacio abierto, terreno llano y que el oponente lleve un arma que no me ponga en peligro a esa distancia, en las pocas veces que las he usado, aún no han sido derrotados hasta hoy. Gracias a ti también, asintió él. Muy bien, ¿debería tomar la iniciativa ahora? Por favor, le ofrecí. Espero ver tu habilidad en la ofensiva. Sin decir una palabra más, me tocó a mí esquivar.
Él utilizó una serie de estocadas a la velocidad del rayo. Aunque el arma en sí no penetraría mi carne si me golpeara, sería suficiente para lastimarme y obstaculizar mis habilidades si lo hiciera. Apuntó sin piedad a los puntos más débiles de mi cuerpo. Mi cuello, mis ojos, mi diafragma y mis riñones. Cualquier golpe en estas áreas causaba un dolor desproporcionado en el cuerpo, y un golpe lo suficientemente fuerte podría resultar letal por sí solo. Para poder parar con éxito sus golpes sin el uso de refuerzos, tuve que agarrar el otro extremo de la espada de práctica y acelerar el movimiento de la punta para que mi espada pudiera detenerlo. Un ataque de estocada es mucho más rápido que un ataque oscilante debido a la distancia que el brazo oscilante tiene que recorrer para lanzarlo. Incluso bloqueando tanto la punta como la empuñadura de mi espada, usando ambas manos para maniobrar, todavía estaba en apuros. Sin embargo, el verdadero ataque aún estaba por llegar. Mientras me mantenía a la defensiva, comenzó su cántico. Era la primera vez que presenciaba que se hacía magia en medio de un movimiento. Mientras me presionaba, utilizó el tiempo que se había ganado para completar su encantamiento. Viento que rompe, declaró, y de la punta de su varita de espada emitió una poderosa ráfaga. Era la misma que había golpeado a Verdandi el día anterior, aunque con una fuerza ligeramente reducida. Había previsto algo así. Era el método de ataque más obvio, teniendo en cuenta lo que había visto de su estilo. Al obligar al oponente a defenderse mediante ataques directos, el oponente no podría esquivarlos, mientras que el extremo emisor de la varita apuntaba directamente al oponente durante todo el tiempo. La única forma de esquivarlo era no pararse frente a la espada. Era como luchar contra un arma. Aunque traté de evitarlo, con mi autolimitación en cuanto a refuerzos y sin el poder de Gandalf fluyendo a través de mí, el ataque fue simplemente demasiado coordinado. Me alcanzó con fuerza en el costado y salí volando hacia atrás a través del patio, chocando contra una pequeña pila de barriles. «Señor Emilia», gritó Guiche, preocupado por mi derrota. Louis se limitó a observar. Empecé a encogerme de hombros para salir de entre los escombros. Supongo que habría sido un ataque letal a máxima potencia, dije simplemente, sin mostrar desánimo ni disgusto por mi derrota, solo mostrando simple curiosidad. De hecho, dijo Wardes, sin mostrar desagrado ni desdén. De hecho, parecía casi arrepentido. Shirou Emilia, me dijo, dirigiéndose a mí por primera vez por mi nombre completo. Debes darte cuenta de que, a tu nivel, sin magia, no podrás proteger a Louise. Y ahí estaba. Mi cuerpo no se tensó esta vez, pero tuve que contener un suspiro de arrepentimiento. Tal vez, dije simplemente. Me encontré con la mirada de Louise. Ella no reaccionó. Sabía cuánto me había estado conteniendo yo también en esa batalla. Parecía disculparse, como si lamentara haberme hecho prometer eso. Debía estar preocupada por mi orgullo. Guiche parecía estar dividido en dos sobre cómo reaccionar ante lo que veía como mi derrota. Por un lado, parecía que había esperado que fallara, viendo que a sus ojos yo era simplemente un espadachín hábil pero al fin y al cabo un espadachín. Por otro lado, recordaba claramente mi propio ataque, y sabía que, al igual que antes, incluso un simple espadachín habría sido suficiente para acabar con él fácilmente. A juzgar por el fuego en sus ojos, creo que simplemente había encendido su propia resolución de hacerse más fuerte. Si no te importa, dije, inclinando la cabeza para que mi cabello ocultara mis ojos, creo que me gustaría tomarme un tiempo para recomponerme. Por supuesto, asintió Wardes. Parecía que él también estaba encontrando insatisfactorio el final de nuestro combate. Sabía que ambos nos estábamos conteniendo, e incluso ahora se preguntaba cómo habría sido el duelo si ninguno de los dos lo hubiera hecho. Con una breve mirada hacia mi maestro, quien asintió con la cabeza en señal de aprobación ante mi pedido, me di la vuelta y me alejé. Corte de escena, bueno, compañero, Derflinger finalmente rompió el silencio. Se acercaba la última mitad de la tarde y pronto sería hora de que regresara con los demás para que pudiéramos alcanzar el barco. El barco volador. Como un barco real con velas que aparentemente lograba flotar. No podía imaginar cómo se las arreglaban para usar velas en un barco como ese para propulsarse sin volcar en el aire. Derflinger continuó. Entonces, ¿qué es lo que realmente te molesta? Ambos sabemos que ganaste esa pelea. Sí, admití. De los presentes, solo Guiche y Wardes no tenían idea de cuánto me había contenido en ese conflicto. Entonces, ¿qué es lo que realmente te deprime? Preguntó la espada.
No parecía que estuviera tratando de animarme, ni que mostrara emoción o preocupación alguna. Era una espada, y sin importar lo inteligente que fuera, había algunas cosas que simplemente no entendía, entre ellas, emociones intensas. Bueno, admití, es que cada vez estoy más seguro de que voy a terminar enviudando a Louise. Ah, ¿sí? Tú no eres de los que se ponen celosos, señaló, sin preocuparse en absoluto por mi declaración de que probablemente iba a tener que matar a una de las pocas personas que había conocido desde que llegué aquí y a las que respetaba sinceramente. ¿Se trata de lo que te ha estado molestando? Sí, lo admito. No es nada concreto, pero hay suficientes detalles como para ponerme nerviosa. La verdad es que era tan sutil que probablemente no me habría dado cuenta si no fuera porque ya nos habían traicionado una vez. Desde lo de Fouquet, me había propuesto empezar a prestar atención a las señales reveladoras. Si hubiera prestado más atención entonces, tal vez hubiera podido evitar algunas situaciones peligrosas. Y ahora mi atención parecía estar dando sus frutos. Nos interrumpió un grito que venía de detrás de nosotros. «Señor Emilia», gritó Guiche, trotando hacia la espada y hacia mí, luciendo vagamente sin aliento. Cuando me alcanzó, puso ambas manos sobre las rodillas, jadeando ligeramente. Como la mayoría de los nobles con los que me había cruzado hasta ahora, no parecía muy interesado en la actitud física. «Señor Emilia», comenzó. Lo que fuera que estaba a punto de decir se perdió en el tiempo, ya que en ese momento tuve que sacarlo del camino de un enorme puño de roca de 8 toneladas. Un puño familiar. Mientras Guiche se quedaba boquiabierto ante esta experiencia cercana a la muerte, me encontré gruñendo. «Tú otra vez». «Buenas noches, Gandalf», resonó una voz desde el golem que todavía se estaba formando frente a nosotros. Parecía que Fouquet había aprendido algunas lecciones de la última vez que nos habíamos visto. Había atacado sin previo aviso ni piedad, buscando terminar la batalla de manera concluyente antes de que yo tuviera tiempo de responder. Solo pude verla brevemente, encaramada en el hombro del golem antes de que se pusiera en práctica la segunda lección que había aprendido. En lugar de simplemente quedarse de pie al descubierto, se creó a sí misma dentro del propio golem. Con la armadura de un par de toneladas de roca entre ella, sin duda confiaba en que yo no pudiera atacarla directamente para preservar su vida esta vez. Por eso odiaba a los que se escapaban. Con 2 enormes movimientos de sus gigantescos brazos, se estrelló contra la pared del acantilado que había a ambos lados del camino que conducía a la plaza, en el que nos encontrábamos Guiche y yo, que ahora temblaba. Eso no tenía sentido. Fouquet conoce mis capacidades. Intentar organizar una confrontación ineludible no sería su estilo. No quería enfrentarse a mí sin una ruta de salida. Ah, entonces no se trataba de venganza. Mi rostro se contrajo. Esta fue la gota que colmó el vaso. Eso significaba que no tendría tiempo para jugar con la mujer muerta frente a mí. Mientras el golem retrocedía para asestarme un golpe demoledor, yo ya había elegido la espada que necesitaría para este encuentro. No era una que utilizara habitualmente, pero en este campo limitado, las ventajas eran todas de Fouquet. Casi no habría espacio para maniobrar y cada golpe destrozaría la plaza, haciendo que la posición fuera cada vez más insegura a medida que pasaba el tiempo. Si a eso añadimos el tembloroso y casi inútil Guiche que estaba detrás de mí, tendría que dar un primer golpe rápido y abrumador. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar mi rastreo, el golem frente a mí arrojó fuego por toda su cara. Una rápida mirada hacia arriba fue lo único que me salvó de un abrazo extremadamente cariñoso, pero muy inoportuno, de un montón de dragones felices y gorjeantes mientras Silpid intentaba lanzarse en picado hacia mí. Antes de que tuviera tiempo de enderezarme, Kirche, mostrando una velocidad que superaba todo lo que había visto de ella hasta ahora, estaba directamente frente a mí, agarrando mis 2 manos y mirándome directamente a los ojos. «Rápido», dijo, inesperadamente urgente y con una intención que nunca antes había visto. «¿Dónde está ese caballero de aspecto elegante que estaba detrás de Louise? Debo rescatarlo de sus malos hábitos. Es por amor». A pesar de lo inapropiado del momento, no pude evitar mantener la expresión seria. En verdad, tu devoción por tu pasión es épica en escala y tan resuelta como las montañas mismas. Kirche pareció darse cuenta de que yo también era uno de los objetivos de su amor, que aparentemente había desaparecido de su mente cuando se enfrentó al encanto puro de chico bonito que proyectaba Wardes. La mano que había estado apretando con las 2 suyas se presionó de repente contra su pecho, y se sonrojó ante mi toque, aunque no fuera por voluntad propia.
¿Estás celoso? Preguntó, sonando complácida por la emoción percibida. No te preocupes, susurró en un tono sensual. La noche es larga. ¿Hay suficiente tiempo para los dos? Está bien, eso es todo, declaré, liberando mi mano. Tengo que encargarme de esto. Hice un gesto hacia el golem que se había liberado de las llamas, primero, y luego podemos discutir por qué eso no va a suceder, ¿de acuerdo? Ah, ¿sí? Kirche pareció notar el golem por primera vez desde su llegada. ¿No pertenece a esa dama de la colina? No he llegado a la edad adulta. La voz de Fouquet resonó en el abismo que era la boca del golem. Al parecer, incluso dentro de la armadura de piedra, era capaz de percibir adecuadamente su entorno. Solo tengo 20 años. ¿En serio? Interrumpí. No pierdas más tiempo. Con el objetivo bien definido en mente y decidido a no volver a distraerme, canté. Soy el hueso de mi espada. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Seguí rastreando. La hoja, si se la puede llamar así, que se formó en mi mano era enorme. Compuesta enteramente de granito que había sido raspado en los bordes para formar un filo rudimentario y primitivo, toda la hoja era casi tan larga como yo. El mango, apenas una muesca rudimentaria en un extremo que había sido envuelta con tela para proteger las manos del filo del cincel, estaba pensado para manos más grandes que las mías, y dificultaba el agarre de aquella inmensa cosa. Era la espada hacha que una vez había sido empuñada contra mí por el espíritu de Hércules, que se volvió increíblemente fuerte por la clase de berserker. No tenía nombre, ya que había sido tallada en la columna de su tumba que había sido utilizada como reactivo de su invocación. Pero a pesar de que su edad era probablemente menor que la mía, incluso el hecho de haber sido empuñada por el espíritu heroico le había otorgado el estado de noble fantasma. Y fue la habilidad que había sido impresa en él la que ahora recurrí. Había una razón por la que no usaba esta espada de manera casual. Además de que su enorme tamaño la hacía poco práctica y excesiva contra la mayoría de mis oponentes, su peso era tal que usar un simple refuerzo solo me permitía manejarla con una velocidad y una fuerza inferiores a las normales. Pero ahora, con el poder de Gandalf, mi cuerpo podía soportar su carga con la suficiente habilidad y velocidad para convertirla en una adición viable a mi arsenal. Pero incluso sin esa adición a mi fuerza, la había invocado algunas veces en el pase para hacer uso de su habilidad como noble fantasma. Disparar a 100 cabezas, declaré nombrando la habilidad especial del fantasma. La técnica disparar a 100 cabezas impartida sobre la espada invocaba el od del usuario para impulsar el arma y realizar una serie de golpes fatales perfectamente dirigidos. Debido a la gran velocidad a la que ataca el arma, eran casi simultáneos y casi imposibles de esquivar o bloquear. La cantidad de golpes depende de la cantidad de poder con la que el portador puede sostener el arma. Lo máximo que pude manejar fueron 9, y eso me dejaría muy agotado de od. El enorme golem frente a mí fue golpeado en el área de su cuerpo que habría sido el corazón, el cuello, el hígado, los riñones, la vena femoral derecha, la vena femoral izquierda, el pulmón derecho en las costillas verdaderas y el pulmón izquierdo en las costillas verdaderas a velocidades contra las que incluso el humano más rápido no habría podido protegerse, y mucho menos una cosa engorrosa como ella. El daño generalizado que la enorme espada hacha que tenía en la mano fue suficiente para superar incluso el poder de la magia que la mantenía unida. La carga que me había llevado a atacar me había dejado en el aire y, mientras colgaba, descarté la engorrosa arma y saqué a Derflinger. Colgando frente a mí también, rodeada por los escombros que alguna vez habían sido su golem y ya sucumbiendo a la gravedad, estaba Fouquet. Por un breve momento de pánico, sus ojos se encontraron con los míos. Y entonces caímos. Ella aterrizó de espaldas. Yo aterricé encima de ella, hundiendo a Derflinger profundamente en su diafragma y empalándola en el suelo. Bueno, dijo, el único sonido que se escuchaba en la plaza además del ruido de las rocas cayendo, parece que ya no soy yo la que se escapó. Tosió y la sangre goteó de su barbilla. Todavía montándola, a horcajadas sobre su cintura como una imitación perversa de dos amantes, hablé. Antes de que mueras, tengo una pregunta. Ella permaneció inmóvil, sin molestarse en luchar. Ya había aceptado su destino, probablemente lo había estado esperando desde que había lanzado su primer ataque. Ah, ¿sí? Jadeó débilmente. ¿Qué es eso? ¿Y por qué debería decirle algo a quien va a matarme? Me bromeó, sonando extrañamente íntima. El que te sacó de la prisión y te envió a la muerte fue el vizconde Guardes, ¿no es así? Pregunté a medias, declaré a medias. Sus ojos se abrieron de par en par ante la seguridad de mi pregunta.
¿Y qué te hace decir eso? Preguntó resignada. El día que nos conocimos, él declaró específicamente que yo era el que te había capturado. Fue la primera vez que alguien admitió que yo, como un humilde familiar, era de alguna manera más responsable del acto que mi maestro. Esa había sido la primera pista, la que me había hecho reaccionar originalmente. En esta tierra, los logros del familiar eran los logros del maestro. La segunda fue anoche, en la posada. Sabía que había usado el bastón de la destrucción específicamente contra ti y también de mi duelo con Guiche. Ambas eran cosas de las que solo alguien de la escuela sabría los detalles, y sería poco probable que alguno de los profesores hablara demasiado casualmente de cualquiera de los dos eventos. Y la tercera, me incliné un poco hacia atrás, con ambas manos todavía en la espada enterrada en su estómago, sus ojos nublados por el dolor cuando se encontraron con los míos, fue esta mañana. En el duelo, a pesar del hecho de que debería haber sabido muy bien que yo sería rival para la mayoría de los magos, aún así intentó alejarme. Cuando atacaste, después de que tu primer golpe fallara, te aseguraste de bloquear todas las rutas para salir de aquí. No se suponía que me mataras, solo me retrasaras. Quiere estar a solas con Louise por alguna razón. Me miró en silencio, salvo por otra tos que hizo que saliera sangre de sus labios. Finalmente, habló. Si respondo a tu pregunta, ¿me harás una promesa? Ladeé la cabeza, alentándola sin aceptar nada. En el país de Elbión, cerca del pueblo de Saxegota, hay un orfanato. Si te encuentras allí, dile a quien lo dirige que Matilda ha encontrado un hombre y vive feliz y en paz. ¿Lo harás? Asentí. Era una última petición bastante sencilla. Sí, fue el vizconde quien me liberó, con la condición de que sirviera a los rebeldes de Albión, la organización llamada Reconquista. Me miró con cansancio. Aunque me interrogó brevemente sobre ti, nunca me preguntó nada más que sobre tu condición de Gandalf. Aún no sabe que tú también eres un mago. Se rió con dureza, haciendo una mueca de dolor al hacerlo. Mi pequeña venganza contra él por enviarme a la muerte. Gracias, le dije, aunque ambos sabíamos que no era necesario. Me puse de pie y agarré a Derflinger con más fuerza. ¿Estás lista? Ella cerró los ojos y asintió una vez. Liberé a Derflinger y con un último golpe separé su cabeza de sus hombros. Esta se movió ligeramente y me aseguré de mantenerme alejado del chorro de sangre que acompañó la acción que brotó de su cuello. Sus ojos se abrieron brevemente, se posaron en mí y luego se cerraron para siempre. Me volví hacia los espectadores. Guiche se había llevado la mano al cuello de nuevo y estaba pálido. Kirche había inclinado la cabeza y miraba hacia otro lado. Tabitha estaba leyendo y Silpid empezó a tocar la cabeza de Fouquet con una de sus garras. Parecía sentir curiosidad por la forma en que giraba. ¿Es la primera vez que ves morir a alguien? Pregunté con voz distraída y apenas un tono de curiosidad. Estaba mirando por encima de ellos y en el cielo pude distinguir una nave que se alejaba, elevándose pesadamente en el aire y dando vueltas mientras lo hacía. Al parecer, ya me había retrasado bastante. Sí, admitió Kirche, sonando un poco apagada, pero no afectada por nada. Todos los otros duelos que he visto terminaron con rendición. Miró hacia arriba, dándole una última mirada al cuerpo, antes de mirar alrededor a las piedras caídas del golem. ¿Por qué no usaste ese ataque la última vez? Preguntó, sonando como si su curiosidad ya estuviera empezando a sacarla de su solemne movimiento. Me exige mucho, admití. Guiche seguía frotándose el cuello y parecía estar intentando pensar en algo más que en lo cerca que había estado de correr la misma suerte. ¿Magos? Preguntó finalmente. ¿Eres un noble? Suspiré y decidí que podría explicarle los detalles más tarde. Me volví hacia Tabitha, la menos afectada por la escena, y le dije. Me temo que tenemos que salir de aquí antes de que alguien limpie los escombros y nos encuentre con un cadáver. ¿Te importaría llevarnos? Tabitha asintió y le silbó suavemente a Silpid, que había estado golpeando la cabeza de Fouquet de un lado a otro como si fuera una pelota. Mientras el dragón avanzaba pesadamente hacia su amo, yo seguía hablando con la dragona azul. Después de eso, ¿te importaría llevarme a cierto lugar? Parece que necesito llegar a un continente volador con bastante prisa. Miré a Guiche y le hablé también. Tú también vienes. Tú y ese topo gigante tuyo. Claro, tartamudeó, luciendo más que un poco nervioso por la necesidad que tenía de su familiar. Eché una última mirada al barco que se alejaba y luego me volví hacia Silpid. Había trabajo que hacer. Corte de escena, buen trabajo, digo a un lado, sin desviar la cabeza de mi destino.
No fue nada para alguien tan talentoso y dotado de belleza y poder como yo, aceptó Guiche modestamente. Estaba hablando con los Verdandi, lo corregí secamente. El topo gigante, feliz, resopló orgulloso. Fue este pequeño individuo el que me permitió rastrear a dónde habían ido mi maestra y su prometido una vez que llegamos al continente volador de Albion. Resultó que el topo era tan bueno rastreando joyas como Guiche había afirmado. Bueno, esperaba que mi maestra estuviera allí. Siempre existía la posibilidad de que se hubiera separado del anillo. Aún así, las runas permanecieron en mi mano, por lo que estaba seguro de que todavía estaba viva. Shirou, me suplicó Kirche desesperadamente, agarrándose de mi manga con preocupación. No tienes que hacer esto. Piensa en lo que está en juego aquí. Se había arrodillado para suplicarme que cambiara mi curso de acción. Hay muchos otros hombres guapos por ahí que puedes amar, le aseguré con sequedad. Ella sollozó ante la idea de perder a Wardes, pero pareció reconocer mi afirmación. Luego comenzó a aprovechar el hecho de que estaba de rodillas y cerca de mí. Me alejé antes de que ella pudiera hacer más que frotar sus pechos en mi pierna. Con un suspiro, me volví hacia las dos personas confiables de esta pequeña compañía. Mantendrán a estas dos alejadas de los problemas y vigilarán la iglesia, ¿no es así, Tabitha, Silpid? Me dirigí a las dos, esperando que al menos alguien aquí estuviera concentrado en el juego. Silpid dijo con severidad. Kyui asintió con la cabeza con entusiasmo y levantó una pata en el aire como si dijera. Puedes contar conmigo, hermano mayor. Tabitha asintió brevemente y luego pasó una página de su libro. Con la seguridad de que alguien aquí fuera sería el responsable, me giré y me dirigí a la puerta de la iglesia frente a la cual habíamos aterrizado. Moviéndome sigilosamente para evitar a los posibles centinelas, llegué a una de las vidrieras. Al echar un vistazo, pude distinguir varias formas, pero el color del vidrio me dificultaba verificar con precisión quién estaba allí y qué estaba sucediendo. Pude distinguir tres en particular. Una era una figura alta con un sombrero de ala ancha, de pie junto a alguien que era Louise o un niño pequeño, con una tercera figura de naturaleza indeterminada de pie frente a ellos. La tercera figura parecía estar hablando y, por lo que mis oídos reforzados pudieron distinguir, sonaba como una ceremonia de boda. Con un suspiro, decido que la mejor ruta a seguir es la directa. Lo más probable es que este fuera el príncipe de Albion al que se suponía que debíamos buscar en primer lugar, y si los otros dos obvios eran quienes yo los había identificado, esto podría ser bastante fácil. Todo lo que haría falta sería que Louise confirmara mi identidad y yo presentara el hecho de que Wardes era uno de los rebeldes que habían estado acosando a la realeza de esta tierra, y todos podríamos marcharnos tranquilos y felices. No lo creí ni por un segundo. Mi mano ansiaba nuevamente mi espada. Decidiendo ser directo y esperar que eso demorara a los otros guardias lo suficiente para que pudieran dar explicaciones, empujé la puerta de la iglesia, ejerciendo suficiente presión para que golpearan las paredes junto a ellos con un ruido audible. Ya sabe, vizconde, dije en voz alta. Si le preocupaba tanto que le reprendiera por su honorabilidad, podría haberlo mencionado. Imposible, suspiró Wardes, sorprendido de que no solo hubiera logrado sobrevivir a su emboscada, sino que también hubiera logrado localizarlos a ambos en un continente hostil. ¿Cómo encontraste este lugar? No le hice caso y me volví hacia el hombre elegantemente vestido que había deducido que probablemente era el príncipe heredero de Albion. Me dirigí a él con cortesía. Lamento interrumpir su ceremonia. Soy el sirviente de Louise Francois Leblanc de la Valliere. Me separé de mi maestra hace apenas un día y solo busco encontrarla una vez más. El príncipe, que se había estado preparando para ordenar sin duda todas las lanzas que me habían apuntado desde mi dramática entrada al ataque, se detuvo. Se volvió hacia Louise y le preguntó, sin perder de vista mi figura. ¿Es eso cierto, Louise? Sí, dijo, con un tono un poco distante. La estudié de cerca. Tenía los ojos dilatados y su reacción parecía lenta. De repente, su mirada se agudizó. Agarró el pequeño velo blanco que había estado sobre su cabeza y repitió. Sí, ese es mi sirviente. Se volvió para mirar a Wardes con enojo. Justo cuando abrió la boca para gritar algo, el hombre más alto maldijo y luego gritó. Rápido, agachaos. Despreciado por la orden repentina y ruidosa, el príncipe se giró para ver qué podría haber asustado al sereno vizconde. Al segundo siguiente, imitando mi propia estocada ciega de nuestro combate, Wardes le atravesó la axila y clavó su espada, que de repente brilló, directamente en el pecho del sorprendido príncipe.
Mientras el príncipe caía y Louise gritaba y se lanzaba tras él para intentar ayudarlo, Wardes se giró para mirarme a los ojos y a la iglesia, llena de guardias que de repente se enojaron mucho. Mientras lo hacía, pude ver cómo movía la boca mientras recitaba su magia. Con una mueca, puse mi mano sobre mi espada y me preparé para invocar un fantasma defensivo para que me ayudara. Cuando mi mano alcanzó la empuñadura de Derflinger, la espada eligió ese momento para hablar. «Úsame para bloquear su magia», ordenó. Confiando en el acero, abandoné mi trazado y, en su lugar, desenvainé la espada y la coloqué frente a mí. Wardes completó su hechizo, y con un rápido golpe una ráfaga de lo que parecía ser un viento muy afilado se extendió desde frente a él de forma cónica, golpeando y cortando personas y muebles por igual mientras se abría paso a través de la iglesia. Excepto yo. Cuando la magia atacó, Derflinger comenzó a brillar. La ráfaga de aire se deformó a su alrededor y la espada pareció absorber la magia, alimentando el brillo que emitía. Entonces, le dije con naturalidad, ¿recordaste un viejo truco? Sabía que podía hacer algo así. Respondió felizmente, pareciendo contento de finalmente recordar algunos de sus antiguos rasgos. Le dije a esa mujer que te mantuviera alejado, dijo Wardes, sonando agraviado por el fracaso de su subordinado. Esa mujer. Lo está haciendo a medias. Tendré que hablar con ese ladrón la próxima vez que nos veamos. Casi escupió las palabras, y casi pude verlo redactando una severa reprimenda para su subordinado cuando todo esto terminara. Para ser justos, ella hizo lo mejor que pudo. Y cuando vayas a visitarla, asegúrate de traerme flores, le digo con voz anodina. En mi tierra natal es costumbre dejarlas sobre las tumbas. Wardes se quedó paralizado. Entonces está muerta. Me miró con una expresión desafiante. ¿Y crees que también has venido aquí para matarme? Suspiré. Parece que todavía no entiendes mi naturaleza. Estoy aquí simplemente para seguir las órdenes de mi maestra. Si ella elige ponerse de tu lado, entonces lucharé a tu lado, no contra ti. Si ella me ordena simplemente retirarme, entonces me iré. Una fría sonrisa se dibujó en mi rostro. Y si ella me ordena matarte, entonces te unirás a tu subordinado en la muerte. Es por eso que estoy aquí. Te subestimé, respondió Wardes. Su propia sonrisa también crecía allí. Su espada todavía estaba desenvainada y sostenida cerca del suelo en una posición preparada. Debo admitir que esperaba una oportunidad de enfrentarte de verdad. Tenía 3 objetivos cuando llegué aquí. Los 2 primeros, matar al príncipe Wallace y recuperar la carta de la princesa Henrietta, ya se han cumplido. El tercero, adquirir a Louise, tendrá que esperar hasta que me ocupe de ti. Con la espada desenvainada, se acomodó, con una mirada intensa en su rostro. Lo miré sin comprender y luego suspiré, bajé a Derflinger hasta que quedó en el suelo y me levanté derecho, relajándome. ¿Qué estás haciendo, espadachín? Preguntó con voz fría ante mi aparente falta de respeto. Desafortunadamente, son las órdenes de mi maestro las que sigo, aunque nada me gustaría más que luchar y matarte aquí ahora. Sin embargo, parece que realmente la has molestado, por lo que debo servir como una distracción el tiempo suficiente para que ella misma te mate, admití encogiéndome de hombros. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir Wardes antes de que la voz de Louise resonara por toda la iglesia. Bola de fuego. Gritó. Aún no habíamos corregido su puntería correctamente, aunque había mejorado enormemente. En lugar de que su torso se llevara la peor parte del hechizo, como le había ordenado, el brazo de Wardes recibió la explosión. Al igual que con el golem, la explosión le atravesó el brazo cerca del hombro y lo cortó en una lluvia de sangre roja. Y mientras él gritaba, me moví para terminar. Acercándome bajo y rápido, esta vez con toda la velocidad y fuerza de Gandalf en mí, levanté a Derflinger en un golpe ascendente devastador. Incluso a pesar de su dolor, el hombre era un profesional y logró esquivar mi uppercut. Comenzó a recitar un hechizo, incluso cuando sabía que no estaría listo para mi siguiente ataque. Su única oportunidad era tenerlo preparado a tiempo para lanzarlo después de bloquear mi tercer golpe. Incluso mientras estaba de pie bajo su guardia, invirtiendo a Derflinger hasta que cortó el aire debajo de mí con el chirrido del acero, él se estaba moviendo. Ya tenía su espada cruzada sobre su cuerpo, preparada para absorber el peso de mi corte y listo para desatar su hechizo sobre mí en el momento en que lo hiciera. En el momento en que mi cuerpo se interpuso entre él y Derflinger, lo dejé caer. Seguí rastreando. El arma que formé en mi mano era Kabutsuchi, un hacha grande, deforme y angular.
Había sido utilizada por Anotsuka Geisha, el espadachín blasfemo que había fundado la Itoryu, una escuela de espada que había sido infame por su lema "la espada lo excusa a todo". La creencia de que cualquier táctica era aceptable en combate, siempre que te permitiera ganar, había sido un concepto odiado en una época de estrictas formas de espada y rigurosa disciplina de la tradición. El hacha Kabutsuchi, el machacador de cabezas, era un arma que personificaba esta creencia, siendo tan desafilada que no podía cortar nada, pero tan pesada que la fuerza de su balanceo podía aplastar todas las armaduras y armas a su paso. Y así, Kabutsuchi, blandido con toda la fuerza de mi cuerpo, y con la velocidad y poder de mi clase, destrozó la espada de Ward, y a pesar de su falta de filo, se abrió paso a través de su cuerpo, cortándolo en dos por la cintura en una lluvia de sangre y entrañas que pintó de rojo el costado de la iglesia. Sin mirar dos veces el torso agonizante y jadeante, me acerqué a mi maestra. ¿Estás bien?, le pregunté, preocupado por la forma en que se tambaleaba. «¿Algún tipo de magia para controlarme?», murmuró, aparentemente inestable. «Vas a tener que enseñarme a usar esa resistencia mágica que mencionaste antes». «Por supuesto, amo», le dije con deferencia y luego le rodeé la cintura con una mano para estabilizarla. Me agaché para que ella pudiera poner un brazo sobre mi figura más alta. Antes de que dejáramos la iglesia en ruinas, Louise tomó un anillo de la mano del príncipe, se lo guardó en el bolsillo y luego me hizo buscar entre los restos destrozados de su ex prometido la carta que nos habían enviado. «Aún así», dije mientras nos dirigíamos hacia la puerta y nuestros aliados nos esperaban afuera. «Al menos finalmente aceptaste mi oferta de matar». A pesar de su inestabilidad, me dio un golpe en la cabeza con el brazo que tenía alrededor de mi hombro. Corte de escena mientras volaban hacia la noche, rumbo a Tristein, Louise no pudo evitar pensar en cómo todo este fiasco la había alejado del matrimonio durante mucho tiempo. De alguna manera, el pensamiento la reconfortaba tanto como la decepcionaba. A pesar de que realmente deseaba obtener reconocimiento a través de su magia, había una parte de ella que se preguntaba cómo se habría sentido estar casada de verdad. Pensó brevemente en cuando Shirou se había burlado de los dos en la taberna, y aunque todavía se sonrojó por las implicaciones, también se sonrojó al considerar cómo habría sido si hubiera aceptado los avances de Wardes esa noche cuando estaban solos. Ella sabía que él había sido un demonio traicionero que solo había estado tratando de usarla por su cuerpo y su magia, pero, bueno, él era atractivo, y Kirche parecía disfrutar ese tipo de encuentros, así que tal vez, Louise no pensó en tríos pervertidos. Su voluntad era fuerte y no se dejó llevar por la curiosidad. Aún así, incluso si no se había encontrado en los brazos de su ex prometido la noche anterior, esta noche se encontró en los brazos de su sirviente. Todavía tambaleándose por el impacto de los eventos del día, y algo inestable por los efectos persistentes de la magia que se había utilizado para tratar de obligarla a casarse, para protegerla del viento frío que los asaltó mientras volaban por el aire nocturno en la espalda de Silpit, Shirou la había envuelto con ambos brazos, atrayéndola hacia su regazo, con su espada agarrada a su espalda, lista para ser desenvainada por cualquier motivo si fuera necesario. Aunque estaban cerca, los sentimientos que esa postura despertaba en Louise no eran los de la intimidad. Mientras se dejaba cuidar, pensó en la única otra persona en cuyos brazos había dormido. Su segunda hermana mayor, Catleya. Pensando en la forma en que su sirviente la cuidaba, la ayudaba, la protegía e incluso se burlaba de ella, se preguntó, ¿así habría sido si hubiera tenido un hermano? Y así, sintiéndose segura, mareada y cansada, y más que un poco confundida, Louise durmió. Y ella soñaba con espadas y batallas. En este sueño, tal vez debido a su propio día confuso, vio a Shirou y a su amante de pie, uno frente al otro, a poca distancia el uno del otro al otro a través de una hermosa colina. Detrás de ellos, a no más de unos cientos de pies de distancia, estaba la ruina de un campo de batalla, uno que parecía que había terminado recientemente. Su amante, todavía toda de azul, pero por una vez sin su armadura, estaba de pie, mirando a Shirou con una mirada pacífica en su rostro. Frente a ella, Shirou estaba de pie. Su propia mirada era resuelta. Había arrepentimiento en su rostro, pero también comprensión. Él estaba de pie como si se estuviera preparando, y ella estaba de pie como si deseara poder pasar toda la eternidad mirándolo. Ella habló, y Louise no pudo escuchar lo que decía, ni ver la forma de las palabras que formaba su boca, porque el sol había salido detrás de ella, silueteándola, y en ese momento Louise sintió envidia de la gracia y belleza del amante de Shirou. Y luego ella se fue. Y Shirou estaba solo. Fin del capítulo 7.